dedicado para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. El día de hoy vamos a hablar sobre ayuno intermitente, por eso nos acompaña el día de hoy la doctora Denise Ortiz. Ella es médico general y especialista en nutrición. Un gusto recibirla, bienvenida. Gracias por la invitación, Daniela. Mira, el ayuno intermitente es un tema que ha tenido en los últimos meses y años muchas controversias porque hay muchas dudas a su vez. Hay mucha información también en la web que nos permite generar confusiones y a la larga eso nos trae como un poco de reserva a ese método maravilloso, que en realidad día a día ha avanzado la ciencia y día a día se han encontrado avances espectaculares desde el punto de vista no solamente de pérdida de peso, sino también a nivel del funcionamiento del organismo. ¿Todas las personas pueden realizar ayuno intermitente? Mira, la verdad es que sí, pero hay ciertos puntos que tenemos que evaluar previo a esa indicación del ayuno intermitente. Primero tenemos que saber si el paciente se encuentra sano, es decir, no tiene una patología de base y en caso de tenerla lo puede realizar, pero hay que saber si el paciente la tiene controlada, si tiene su medicación completamente adecuada. Por ejemplo, hay pacientes que quizás no tienen la responsabilidad de hacer sus comidas o quizás tienen un poco de corto el tiempo y son pacientes que son espectaculares para hacer el ayuno, pero hay otros que quizás tienden a estar en contacto con alimentos, que son cocineros o que están en esa área de tentación que, por ejemplo, no es indicado el ayuno intermitente. Pero la verdad es que el ayuno se puede adaptar a cualquier tipo de paciente siempre y cuando esa patología, si es un paciente que tiene alguna patología de base, se encuentre completamente estable o si no, si es un paciente completamente sano, claro que sí se puede realizar. Por ejemplo, un paciente que quiere hacer ayuno intermitente, pero lo hace guiado solamente por internet. ¿Esto es bueno para él? Ok, ahí vamos a empezar un poco a entrar en materia. Mira, el ayuno tiene dos tipos de ventana. Una ventana abierta, ¿ok? Es una ventana en la cual vamos a tomar nuestros alimentos, vamos a ingerir, vamos a comer, vamos a degustar. Y una ventana cerrada en la que vamos a tener ciertos líquidos que vamos a poder ingerir. ¿Qué sucede? La persona cuando se guía por las web, ¿ok? No tiende a tener un plan o un protocolo balanceado. Entonces tiende a hacer su propio reto o su propia dieta. ¿Qué sucede? El cuerpo cuando empieza a entrar en ayuno, él va a liberar ciertas reacciones químicas que empiezan a utilizar glucógeno, por ejemplo, que es una reserva importante que tenemos en el hígado cuando ya tenemos un proceso de ayuno prolongado, es decir, que tenemos una abstinencia controlada de la ingesta del alimento. Entonces ahí en ese tiempo que el paciente no está comiendo empieza a utilizar sus reservas. ¿Qué sucede? Si luego de ese tiempo y de ese espacio el paciente tiende a romper ese ayuno con un plato no balanceado, es decir, guiado por internet, empezamos a generar agresiones a nuestro organismo, empiezan a venir las complicaciones, empieza a venir el consumo del músculo y es cuando empiezan a hacerse verdad tantos mitos sobre el ayuno intermitente y es porque no se está realizando de la manera como se debe realizar. Ahora, si el paciente hace esa ruptura con un plato balanceado, con tu proteína, con tus grasas, que las grasas son muy importantes también, a pesar de que son grasas saludables, es importante tenerlas porque ellas nos van a ayudar a espaciar ese momento entre comida y otra comida. Y por supuesto el carbohidrato, que no debemos satanizarnos, el carbohidrato es un alimento importante en el día a día, simplemente tenemos que saber cuánta proporción debemos ingerir. Y por supuesto sin dejar a un lado la fibra y los vegetales, que bueno, son altísimos en antioxidantes. Pero lo más importante del ayuno es cómo tú inicias esa ruptura del ayuno y cómo tú terminas. Si tú tienes esos dos inicios, los manejas con una buena alimentación y un buen protocolo, la verdad es que los beneficios son gloriosos. Cuando hablamos de ayuno asociamos mucho esta palabra al desayuno, a la primera comida del día. ¿Realmente el ayuno intermitente está relacionado a estas horas espaciadas en el desayuno? Sí, mira, siempre nos han criado, tenemos la sociedad, la web, el marketing. El desayuno es el alimento más importante del día y eso es verdad, algunas pacientes sí les va su desayuno, algunos no, pero como estamos hablando del ayuno intermitente es un protocolo. Hay personas que lo colocan en estilo de vida en el tiempo y hay personas que lo realizan por segmentos en el largo del tiempo.
ayuno intermitente. Redes sociales en Instagram y Doctora y nos están llegando algunas preguntas. Daniel Trun, por ejemplo, nos escribe y nos dice lo siguiente: ¿se puede ingerir líquidos en el tiempo del ayuno? Sí, claro que sí, pero tenemos que saber qué tipo de líquidos. A veces creemos que porque es una sopa, porque es agua de coco o quizás porque son bebidas, asociamos que pueden ser ingeridas y no tienen calorías, y pues sí, nosotros en esa ventana cerrada en el que estamos en el proceso de ayuno, lo ideal es consumir aguas, té, infusiones y evitar la ingesta de edulcorantes, porque si bien debemos saber, la digestión de nuestro cuerpo empieza en la saliva. Nosotros si incluimos un edulcorante en nuestra bebida, al momento de ingerir en ese proceso de ayuno, va a generar una reacción que ya va a hacer que rompamos el ayuno. Entonces lo ideal es que en esa ventana podamos ingerir como agua, té, café, sin ningún tipo de azúcar. Ahora, ya una vez que nosotros vamos a romper esa ventana, podemos ingerir esos líquidos añadiéndoles nuestro edulcorante. Tenemos también a Hermir, también nos escribe y nos dice lo siguiente, nos dice: ¿se puede hacer ayuno intermitente si eres vegano? Sí, claro que sí, si eres vegano, también tengo pacientes celíacos que realizan el ayuno, tengo pacientes que hacen el ayuno con keto. La verdad es que él es muy plegable a diversidad de tipos de planes de alimentación, pero sí, sí lo podemos hacer. Por ejemplo, ¿qué pasa con los pacientes cuando de repente no desayunan y se sienten un poco débil, se sienten un poco mareados? ¿No se puede comenzar el ayuno de una manera muy abrupta o es poco a poco? Por eso fue que hice énfasis al principio. Es importante que el paciente pase esa etapa de adaptación, porque tú le has dado a tu cuerpo previamente unos horarios distintos y de un día a otro tú someterlo ya a un ayuno de 18 horas, tu cuerpo se va a descompensar porque no va a entender qué está sucediendo. Lo ideal es que tú pases progresivamente unas 12 horas, luego las 14 horas, luego las 16 y luego tú vas evaluando qué tipo de ayuno, si lo vas a dejar, si lo vamos a cortar, si lo vamos a alargar en el tiempo. Pero no debemos hacerlo de una manera abrupta porque nuestro cuerpo se va a resentir y el organismo no va a presentar los beneficios. Eneris Urbaneja nos dice: ¿a qué género le va mejor el ayuno intermitente? ¿Al femenino o al masculino? Mira, a los dos les va de maravilla, pero en mi consulta a los hombres les encanta. Los hombres realmente el efecto lo ven inmediato. Las mujeres también, por un tema hormonal, tardamos un poquito más en ver esos efectos más rápido, pero en los hombres es uno de los que más efecto positivo rápido hace. Nos dicen también que si a los niños se le puede aplicar el ayuno intermitente o no es recomendado. No, mira, no es recomendado. Lo ideal es que tú a partir de los 18 años puedas acudir a esa consulta nutricional y si quizás menos de los 18 años tienes alguna alteración de alimentación, debes ir a tu pediatra. Tenemos también a Magomars 06 que nos escribe y dice: ¿ayuno intermitente versus ejercicios recomendables? Sí, qué importante esa pregunta. Mira, mucha gente me ha dicho: doctora, que es importante hacer el ejercicio en ayunas, no en ayunas. Ambas acciones, tanto de haber comido o estar en proceso de ayuno, vas a tener la misma quema de calorías. Ahora, si estás en ayuno, vas a tener un máximo de quemar en grasa, ¿ok? O sea, quizás si quieres bajar un poco más el porcentaje de grasa, es ideal que lo hagas en ayuno. Pero el número como tal de calorías que tú vas a quemar habiendo desayunado o no, es el mismo. Entonces es importante también ver cada una de las personas, su revisión personalizada. Sí. No lo que funciona para uno funciona para otro. Correcto. Incluso nos hablaba del ayuno intermitente por diferentes horas. Correcto. Cuando nos habla de esas diferencias de horas, ¿hace el mismo efecto? ¿Cumple la misma función? Sí, mira, 12 horas es un ayuno fisiológico. El cuerpo tiende a tener su espacio para tener su momento de digestión, de volver otra vez a iniciar esa ruptura de desayuno. Ya cuando pasamos a las 14 horas, 4 o 5 horas más, el cuerpo empieza a segregar lo que es la grelina, que es la hormona del hambre. Entonces ya empieza a buscar las reservas, ¿ok?, a nivel del glucógeno para poder captar esa energía y poder tener a cabo nuestras funciones. Porque a pesar de que nosotros estamos acá sentados en una silla, nuestro cuerpo está quemando, está el corazón latiendo, está el intestino llevando a cabo sus funciones y eso tiene una quema y un gasto calórico. ¿Qué sucede? Ya cuando pasamos las 4 o 5 horas, que ya el cuerpo pasa a las 16, es ahí cuando se ve el mayor efecto a nivel de la grasa, porque ya nuestro combustible va a ser nuestra grasa, en este caso el abdomen, las revolveras o ese exceso de porcentaje que tenemos. Y para mí el momento óptimo de un ayuno intermitente, tanto en una mujer como el hombre, es a partir de las 16 horas. Ahí es cuando se ve un efecto y un beneficio mayor.
14 horas se lleva a tener beneficios, pero no tanto en las 16. Pero claro, hay pacientes que lo toleran y no, y es importante siempre llevarlo con un seguimiento. Quizás nosotros en la clínica, en un email, lo bueno es que tenemos varias entidades y varias especialidades, pacientes que quizás ya cuando presentan alguna alteración a algún alimento, lo mandamos a dermatología y podemos estudiar el caso, y esa es la idea, trabajar en equipo, pero saber que el paciente está con un seguimiento. Vamos a irnos a una pausa. Aquí Noticias Globovisión Salud. Seguimos revisando los comentarios que nos llegan a través de las redes sociales, por @DanielaJSalas, por @salud_GB también por las redes de nuestra especialista, lo puede ver en pantalla. Vamos a la pausa, ya regresamos con mucho más. El tema del día de hoy, estamos hablándolo con Denise Ortiz, ella es médico general, especialista en nutrición, y estamos hablando sobre este tema. Seguimos viendo los comentarios que nos llegan por las redes sociales y hablemos también un poco sobre el beneficio de este ayuno intermitente, realmente qué hace con nuestro organismo, cuáles son los beneficios reales. Mira, los beneficios no solamente van a ser a nivel del peso, ¿ok? Vamos a tener beneficios a nivel del porcentaje de grasa, ¿ok? Va a disminuir, por ende el colesterol, esas cifras en el paciente van a estar o estándar, regulares, o van a disminuir en caso de que las tenga altas. Hay un proceso espectacular que se llama autofagia, que es un proceso que ocurre buscando que se favorezca la regeneración celular, que disminuya el envejecimiento prematuro, por lo tanto es un paciente que se mantiene con signos del envejecimiento mínimos, ¿ok? Además de eso, el paciente va a presentar muchísimo más energía, mayor vitalidad. Entonces es más que un método para bajar de peso, es un protocolo que te brinda muchísimos beneficios, no solamente estéticos, sino también en el organismo. ¿Sirve para bajar peso o para bajar grasa? Correcto. Sí, separamos. tú puedes hacerlo obviamente como ya un mantenimiento. Hay pacientes que ya llegan a una etapa, que me pasa muchísimo, que me llegan a la consulta y me dicen: doctora, yo quiero mantenerme con el ayuno un tiempo más, a pesar de haber llegado ya a mi peso, porque me encanta la vitalidad, cómo me siento, cómo tengo la piel, en pacientes que obviamente ya llegaron a su etapa. Entonces tú les dices: bueno, vamos a hacer un ajuste a ese protocolo y vamos a mantenerlo, pero tú el ayuno lo puedes hacer tanto para bajar de peso como para bajar porcentaje de grasa. Nos habla sobre etapas que se pueden cumplir con el paciente. Claro. Por ejemplo, ¿cuánto es el máximo que se puede dejar un ayuno intermitente? Lo puedes tener lo puedes realizar de por vida, 4 o 5 meses. La idea es que el paciente también tenga a veces ese momento en el que pueda cumplir su desayuno, su almuerzo, su cena y sus meriendas, quizás en un viaje, que ya empieza a compartir en familia, que quiere recuperar esos momentos, pero es un plan muy adaptable. Tú lo puedes tanto romper en un momento como vuelve otra vez a empezarlo. ¿De algún efecto rebote? ¿Ese efecto rebote tan temido por muchas personas? No, si tú lo realizas como debe ser, no, porque uno de los mitos que creen los pacientes es que tú con el ayuno ya no vas a comer. Y eso es completamente falso, porque tú en esa ventana, tú tienes que tener dar ese metabolismo basal y esas calorías que tú necesitas, las tienes que cumplir en esa ventana. Lo que pasa es que nosotros estamos ajustando un poquito los horarios, pero el efecto rebote ocurriría si lo estás realizando de una manera errada, es decir, altas ingestas de carbohidratos, altas ingestas de proteínas, altas ingestas de grasa. A veces creemos que las proteínas no brindan aporte calórico y sí la brindan, al igual que las grasas. Entonces, todo es cuestión de mantener el equilibrio. Preguntan también por acá, dice: ¿las personas que tengan bypass gástrico pueden hacer este tipo de ayuno intermitente o no deberían? Sí, sí lo pueden realizar. Lo realizan de una manera distinta, no son ayunos tan prolongados, pero sí lo pueden realizar perfectamente sin ningún problema. Inclusive el ayuno lo puedes llevar de la mano con ejercicio de alto impacto, con ejercicio leve, con cardiovascular. La idea es que cuando estás empezando, empieces con un ejercicio bajo. Ya cuando empieces a aumentar esas horas, obviamente ya tienes que ver qué tanto puedes dar con el ejercicio. Nos decía que existen muchos mitos sobre el ayuno intermitente. ¿Cuáles son los más frecuentes? Mira, el más frecuente es: vas a dejar de comer, que ya se los he aclarado. La verdad es que no, vamos a adaptar esa ventana a un horario específico. Ese es el primero, el que más la gente le tiene un poquito de miedo. El otro es que dicen: voy a disminuir mi masa muscular. No, para nada. Si tú lo realizas con tu aporte proteico necesario, no tiene que haber una ruptura ni una pérdida de ese músculo. Otro de los mitos es que quizás la persona se va a marear, que no va a tener la vitalidad, y ahorita lo acabo de explicar.
la segregación hormonal, de la hormona de crecimiento, de la autofagia, todo eso nos brinda mayor actividad y mayor dar ese 100% en el día, que es lo que el paciente cuando ya llega a su etapa de su peso que ya bajó, quiere continuar sintiendo esas sensaciones, y por eso es que a veces hacemos planes de mantenimiento. También existen diferentes talleres que se están realizando, se están haciendo incluso virtuales ante la pandemia para la guía de los pacientes. ¿Usted lo está realizando? Sí, el día lunes vamos al Unimel, vamos a encontrar con esos pacientes que han tenido todo ese desorden de alimentación tanto en diciembre como en todo lo que es la cuarentena, y vamos a empezar una masterclass. Esa masterclass no solamente es enseñar al paciente qué es el ayuno, sino enseñarlo a cómo hacerlo, dar planes de alimentación, tus recetarios, cómo iniciar el ejercicio, y además de eso otros beneficios que les vamos a dar extra en los tratamientos corporales. Pero la idea es ir de la mano con ese paciente para que no se sienta solo en ese nuevo proceso que va a ser, que sería el ayuno, que para unos son nuevos y para otros es continuidad, y por ejemplo pues llegar a esa meta y ayudarlo. Nos preguntan también por acá qué tipo de exámenes clínicos previos tiene que realizarse una persona que quiera comenzar con el ayuno intermitente. Ok, mira, si tú tienes que, cuando tú evalúas al paciente, tienes que hacer una anamnesis, tú saber cómo antecedentes personales, papá, mamá, si él ha tenido algún tipo de episodio de emergencia en los últimos años, y ya una vez en que tú empiezas a indagar, tú sabes más o menos qué mandar. Pero lo principal es una hematología completa, un perfil tiroideo, y obviamente ver qué observas en esa consulta, qué signos y síntomas ves, si deseas enviar alguno más. Pero con esos, más o menos, ya puedes iniciar perfectamente tu plan de ayuno. A menos que tenga una enfermedad de base, como bien nos explicó al principio, que hay que ver si está controlado. Claro, paciente, por ¿no? ejemplo, tengo pacientes hipotiroideos, hipertiroideos, a veces con diabetes tipo 2, o también pacientes con cardiopatías o con hipertensión. Perfectamente lo pueden realizar siempre y cuando esa patología de base se encuentre regularizada con su medicación y en